Hola a todos y todas, amigos y amigas, ¿cómo están? Espero de corazón que muy bien y sean bienvenidos al cuarto podcast oficial de este canal. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que en la actualidad exista un dinosaurio vivo aún? Dentro de la criptozoología es muy bien sabido que existen diferentes categorías para clasificar, entre muchas comillas, a las miles de criaturas críptidas que supuestamente rondan en nuestro mundo. Un ejemplo de esto son los críptidos homínidos, que forman parte del folclore de diversas regiones del mundo, como Pie Grande y el Yeti. Los críptidos cánidos, que aterrorizan por las noches las zonas rurales, como el Dogman y la bestia de Gebaudan. Y otros más desconocidos, como los críptidos insectoides, como la Yeba fofi, la araña gigante congoleña, o el Alegorhai horhai, el gusano mongol de la muerte. Pero entre todas estas criaturas extrañas del mundo, hay un grupo especial, que junto a los críptidos homínidos y los críptidos cánidos, son considerados por muchos la trinidad de la criptozoología. Hablo de los emblemáticos críptidos sáuridos. Como es de conocimiento para algunos, el clima del continente africano, como las selvas inhóspitas del Congo, no ha variado mucho en los últimos 60 millones de años, lo que, por ejemplo, podría explicar por qué el pez jurásico celacanto fue descubierto allí, y es una de las pocas áreas realmente inexploradas del mundo. Gran parte de África Oriental está todavía virgen, y hay enormes territorios congoleños que nunca han conocido el pie del hombre, y evidentemente es una tierra con un extenso folclore y mitología, y cuna de multitud de críptidos de todo tipo, como el Mokele Mbembe, una bestia críptida sáurida que forma parte de las leyendas de los pigmeos congoleños, los cuales le dan características mágicas, pero que generalmente siempre lo han considerado parte de la fauna local. Su nombre significa el que detiene los ríos en lengua lingala, y supuestamente es un críptido parecido a un dinosaurio de apariencia similar a un saurópodo o dinosaurio de cuello largo, como el Apatosaurus o Diplodocus. Su carne es aparentemente venenosa, ya que en una ocasión, un grupo de pigmeos envueltos en medio de una batalla con una de estas criaturas, la cual estaba causando estragos en la aldea, no tuvieron más remedio que acabar con ella, y como señal de victoria, decidieron comer la carne y beber la sangre de su enemigo muerto. Sin embargo, pocos días después, todos los que comieron su carne murieron aparentemente de envenenamiento. Quizá no sea un dinosaurio, pero sí puede ser una forma de vida animal desconocida y directamente descendiente de los saurópodos, de forma similar a como las aves modernas son descendientes directos de los dinosaurios terópodos. Así, amigos, partimos de inmediato al Congo, pues este mítico críptido saurópodo no es el único ser ancestral del que hablan las leyendas africanas. Los pigmeos también hablan en su folclore del Mbielu Mbielu Mbielu, otro ser de aspecto reptiliano y de gran tamaño que vive en lo profundo de los bosques del Congo, con aletas en la espalda y muy territorial. Se esconde en el barro y el musgo para no ser visto y es capaz de golpear con su cola a los incautos que osan acercarse. Muchos creen que es un dinosaurio viviente de la familia del estegosaurio, quizás un Kentrosaurus, aunque los expertos en criptozoología piensan que podría ser otro animal, mucho más terrenal. En relación a este tipo de dinosaurio, también tenemos la supuesta existencia del Muru, otro críptidosáurido blindado con placas a su espalda y una poderosa cola, un hipotético anquilosaurio, que ha sido avistado por misioneros y tribus de la actual Kenia. Su existencia es bastante difusa y muchos científicos y criptozoólogos piensan que podría ser otro ejemplar más joven de Mbielu Mbielu Mbielu, o una desviación del mito oral del mismo. Sin embargo, los africanos también han reportado la existencia de otro críptidosáurido volador, un reptil gigantesco con alas de murciélago al que llaman Congamato, que significa literalmente volcador de canoas, aunque también le llaman Olitiao, que significa demonio. Se describe como un lagarto rojizo con alas membranosas y dientes en el pico. Su envergadura varía de 4 a 6 metros. En una ocasión, cuando el famoso investigador Bernard Hubelmans les mostró una imagen de un pterosaurio, los nativos dijeron con temor que era una imagen del Congamato. Los relatos contados de esta criatura son similares a los que describen al Ropen en Papúa Nueva Guinea, así como otras varias criaturas. Hay varios informes históricos de exploradores europeos atacados por grandes criaturas aladas y con bastante frecuencia. Se informó que las personas habían recibido heridas de los congamatos. Se cree que esta criatura se alimenta principalmente de pescado,
pero en ocasiones también desciende a las aldeas en busca de carne humana. Esta criatura en particular guarda un oscuro historial en el campo de la criptozoología, pues una tribu del Congo relata cómo en el pasado, en una época de escasez de peces en los ríos, en una ocasión, decenas de congamatos descendieron a las aldeas y atacaron a los aborígenes, principalmente devorando sus globos oculares y orejas y llevándose volando a varios niños de la aldea. Sin embargo, entre todos los criptosaurios de África, no podemos olvidarnos del rey de los lagartos tiranos en nuestro tiempo, el Kasai Rex. Esta criatura para muchos, otra de las pocas bestias sagradas en el campo de la criptozoología, sería un dinosaurio carnívoro, un terópodo, cuyas descripciones contradictorias tienen en jaque a la comunidad científica. Su primera aparición en el folclore africano aparece en 1932, cuando el dueño de una plantación sueca, John Johansson, viajaba con un sirviente al valle del Kasai, en el antiguo Congo belga. En su relato afirma que se llegó a encontrar con un rinoceronte, y para evitar sobresaltarlo decidieron esconderse hasta que pasara de largo y pudieran continuar con su camino. Sin embargo, habrían sido sorprendidos por una enorme criatura que salió de la maleza, atacando al herbívoro. Johansson llegó a declarar que su sirviente huyó aterrorizado, y él se desmayó por la impresión que le causó este enorme ser antediluviano. Cuando se despertó y recobró fuerzas, explicó que la misteriosa criatura se estaba comiendo al rinoceronte tranquilamente. Él la describió de la siguiente manera: era de color rojizo, con franjas negruzcas. Su morro era largo, con numerosos dientes, relataba el sueco. Este explorador llegó a decir que el tamaño de esta criatura rondaba los 13 metros de largo, con fuertes patas. Dijo, sus patas eran gruesas, me recordó a un león, adaptado a la velocidad. Llegó a confesar a la prensa local, cuyo contacto fue registrado por el periódico Rhodesia Herald, también en 1932. Se trata del único testimonio existente del Kasai Rex, un animal que encajaría casi a la perfección con la descripción de un supuesto tiranosaurio. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿pueden criaturas de estas características seguir activas en tiempos modernos? En realidad, a simple vista, parece imposible, es decir, ¿cómo puede sobrevivir un animal como un saurópodo en mitad de África durante más de 66 millones de años? Para que algo así pudiera ser posible, se necesitarían comunidades de seres vivos estables, de cientos de individuos, condiciones climáticas muy concretas o incluso cantidades de comida enormes para alimentarlos y mantenerlos con salud. Un animal como en el caso del Mokele Mbembe, un dinosaurio saurópodo, no tiene una esperanza de vida tan larga y es difícil prever cuál sería su comportamiento. Además, ¿dónde se ocultaría un ser como el Mokele Mbembe, siendo un animal tan grande? Pese a la alta densidad vegetal o rocosa de algunas zonas del continente africano, sería muy difícil no verlo, ni a él ni a sus posibles restos biológicos como heces, caminos o senderos que dejaría al transitar por las selvas africanas. Y aquí es donde entra otra controversial teoría, la cual analizamos en el primer podcast del canal, y es la posible existencia de túneles o cavernas, las cuales conectarían al continente africano entre muchos otros puntos con la denominada Tierra Hueca, un lugar de leyenda que supuestamente alberga fauna y flora desconocida por el hombre, siendo para muchos la tierra de origen de todos los críptidos. Para más información, recomiendo ver el podcast al terminar este para complementar, sin mencionar que algunos críptidos de los que hemos hablado hasta ahora ya cuentan con una biografía completa en el canal, como el Mokele Mbembe. Pero bien, vamos a continuar. También se menciona entre los pigmeos congoleños a Lemela Ntouka, que significa asesino de elefantes en su lengua nativa. Otros nombres con los que se le denomina son Aseka Moke, Niyao Gunda, Nagamba Namae, Chipegwe y Irisima. Se le describe como un reptil enorme, de unos 6 metros de altura, con un largo cuerno de hueso en la nariz y 2 en la cabeza. Y se dice que mata elefantes, pero no los come, simplemente sale de la profunda selva como si fuese un terremoto y embiste a los elefantes apuñalándolos con su afilado cuerno, rugiendo con furia e intimidando a los demás elefantes, como tratando de marcar territorio, para luego regresar rápidamente a la profunda selva. Sin embargo, también sería extremadamente peligroso para los seres humanos, ya que gusta de embestirlos de improviso y gracias a una especie de placas o coraza que posee en la cabeza y cuello, es casi imposible de matar con lanzas.
Ahora nos trasladamos hacia uno de los lugares más desconocidos por el ser humano, los inconmensurables mares del mundo, en el que supuestamente también habitarían estas criaturas. Ahora, aquí va mi teoría, y para ser franco, es la opinión de varios criptozoólogos en el mundo, y es que existe una raza de plesiosaurios que habitan los mares del mundo, y que de diversas maneras llegaron a los diferentes lagos del planeta, ya sea por cavidades subterráneas o túneles en los abismos marinos. Por ejemplo, los indígenas nativos americanos cuentan historias desde hace siglos de una criatura serpentina que vive en el lago Okinagan en Canadá, al que llaman Ogopogo, y que ha sido visto hasta la fecha. En Argentina también existen reportes de un monstruo apodado el Nahuelito en el lago Nahuel, que forma parte de la mitología de los indígenas y se le ha visto hasta el día de hoy. Lo mismo puede decirse del Chan, el monstruo del lago Champlain, que fue avistado incluso por el explorador Samuel de Champlain, de quien toma el nombre del lago. Algunos incluso han tenido trascendencia histórica, como el dragón de Brosno en el lago Brosno de Andriapul, Rusia. La leyenda dice que cuando el caudillo mongol Batu Khan y sus feroces hordas, que ya habían arrasado casi toda Rusia, iban camino a Novgorod, se detuvieron a las orillas del lago Brosno para acampar. Y en la noche fueron atacados por un terrible dragón que emergió de las profundidades, lo que los hizo huir, y eso salvó Novgorod. Sin contar el famoso caso del submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, el submarino V-85, que supuestamente había sido atacado y hundido por un monstruo marino. Según contó el comandante del submarino alemán, el capitán Günther Kretsch, la nave estaba en la superficie para recargar sus baterías, cuando de la nada una extraña bestia se levantó del mar con grandes ojos y una cabeza con cuernos, y se ensañó con la nave y comenzó a destrozarla por completo. Los hombres trataron de repelerla con balas, pero la criatura no cedió e incluso se había llevado a varios de sus hombres a lo profundo del mar, o había lanzado a otros al mar para no volver a ser vistos nunca más. Los hombres lograron resistir el ataque de la criatura, la cual desistió en algún momento de la noche, pero la nave quedó destruida. Y obviamente los sobrevivientes quedaron aterrados por la sola idea de que esa criatura pudiera regresar y atacarlos nuevamente. Al día siguiente, la nave fue encontrada por los ejércitos enemigos y el capitán narró su historia y suplicó que lo sacaran del mar, ya que temía que esa bestia pudiera regresar. E incluso hay que hacer mención que las Sagradas Escrituras mencionan en muchas ocasiones a los dinosaurios conviviendo con el hombre. En el capítulo 40 de Job se menciona al Behemoth, un nombre que generalmente se traduce como elefante o hipopótamo. Según describe la Biblia, el Behemoth es un animal gigantesco, con una gran boca y una cola como un cedro. Los elefantes y los hipopótamos tienen colas pequeñas. Solo los dinosaurios coinciden con la descripción bíblica de un ser existente todavía en los tiempos de Job. Un dato curioso y que evidentemente no podía faltar es la curiosa obra literaria escrita por Sir Arthur Conan Doyle, la famosa novela El Mundo Perdido. En un inicio, Doyle no era muy conocido, pero se hizo un nombre al escribir su famosa novela El Mundo Perdido, publicada en 1912, en la que dinosaurios como pterosaurios y otros reptiles mesozoicos habían sobrevivido hasta nuestros días en medio de un reino totalmente aislado, presente en la meseta de la cima de un misterioso monte real, presente en América del Sur, conocido como el Curupira, que fue nombrado en honor al Curupira, una legendaria entidad amazónica, parecida a un hombre bestia que supuestamente allí habita. Ahora nos trasladamos hasta el salvaje Amazonas, una tierra igual de curiosa que el continente africano y que supuestamente también alberga criptosáuridos, donde las tribus de los Huaycas, asentadas en las faldas del Curupira, hablan de 3 bestias legendarias que allí habitan. El zoólogo checo Jaroslav Mares se dedicó varios años al estudio y al folclore del Amazonas, en las que le relataron la leyenda del Stoa. Los Huaycas describieron que el Stoa mide aproximadamente 6 metros de largo y se asemeja superficialmente a un caimán de tamaño gigante. Sin embargo, se diferencia de estos porque el Stoa es exclusivamente bípedo y se mueve enteramente sobre sus 2 gigantescas patas traseras.
porque sus patas delanteras son tan cortas que no puede pararse sobre ellas. Sus mandíbulas también son mucho más cortas que las de un caimán, pero su cabeza es más alta y tiene un par de cuernos prominentes sobre sus ojos, que recuerdan un poco a los que lucen las ranas cornudas sudamericanas. Su piel está cubierta de duras escamas tuberculosas y sobre todo afirmaron que una vez el estoa pone su mirada en una presa, esta no dejará de perseguirla nunca. Sin embargo, no fue lo único que relataron al checo. Los huaycas también le contaron acerca de otros dos críptidos sáuridos, un titán saurópodo llamado Suwa de varias toneladas, cola musculosa y cuello tan largo como el tronco de un árbol, y una bestia parecida a un pterosaurio llamada el guaxorihue, que ronda las aldeas y en ocasiones baja del Curupira para atacar las aldeas y raptar a los niños llevándoselos de vuelta a la meseta. Dos bestias cuyas descripciones se asemejan de manera sorprendente a las representaciones de dinosaurios vivos en la actualidad y que junto al estoa son los guardianes del Curupira y que supuestamente habitan en su cima. Sin embargo, en medio de todas estas afirmaciones de monstruos mesozoicos vivos viviendo en un espléndido aislamiento en la elevada meseta de Curupira, hay una pregunta clave que necesita desesperadamente ser formulada. ¿Cómo pueden los huaycas darse cuenta de su existencia? Jaroslav Mares preguntó esto a los huaycas, y estos respondieron que en el pasado algunos de los guerreros más valientes de los huaycas escalaron la desalentadora altura del Curupira, explorando su meseta, y luego regresaron a su tribu en el suelo con historias de lo que habían visto allí, y que lo que vieron allí fue tan aterrador que nunca más regresaron. Pero los informes originales de los testigos oculares se han conservado en su tradición tribal a lo largo de las generaciones siguientes. Para algunos criptozoólogos y aquellos que estudian la existencia de animales extintos, extraños o de difícil clasificación científica, la existencia de dinosaurios en tiempos modernos podría haber sido real en algún punto, ya que gran parte del terreno natural que existe en África y el Amazonas está inalterado. Aunque esto no es del todo cierto, la flora y la fauna de estos continentes ha ido atravesando muchísimos cambios antes y después del reinado de los dinosaurios, y la previvencia de un ser de estas características es bastante difícil. Los paleontólogos llevan desmintiendo este tipo de historias desde hace décadas, pero muchos siguen aferrándose a la creencia de que algún animal desconocido puede esconderse en las profundidades de las selvas y regiones más inaccesibles de nuestro planeta. Pero ¿cómo no hacerlo? Si literalmente en el mundo existen decenas de relatos y avistamientos de seres ancestrales vivos en tiempos modernos. ¿Qué hay detrás de este tema? ¿Es posible que en las regiones más inhóspitas del mundo aún puedan sobrevivir criaturas prehistóricas? ¿Quién sabe? Lo cierto es que tenemos relatos, avistamientos y descripciones de criaturas de estas características en todo el mundo. Pero díganme, ¿qué opinan acerca de este tema? ¿Creen que sea posible la existencia de seres prehistóricos en tiempos modernos o no? Y también, de las diferentes categorías criptozoológicas, ¿cuál es tu favorita? Es decir, la mía son los críptidos homínidos. Me gustaría saber cuál es la tuya. Y si te gustaría que hiciera una segunda parte de este podcast del mundo perdido, por favor házmelo saber con un like, y de aquí a un tiempo, si veo que amerita, con gusto lo haré. Y no te olvides de compartir, comentar y suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Y sígueme en Instagram, que tengo Instagram. Les mando muchas buenas vibras, mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes, amigos míos, y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye.